El espíritu de engaño, obviamente, como su nombre lo dice, es eliminando lo que es la verdad. Todo lo que es real lo quiere eliminar. Y esta tiene la base bíblica en 1 Timoteo 4:1, donde dice: algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Tú tienes un fundamento basado en las sanas escrituras que el Señor dejó establecida, y hay espíritus que quieren traerte confusión a tu vida, donde el fundamento en el que tú estás cimentado te lo quiere quitar, te lo quiere eliminar. Eso está en todo el sentido, no es solamente espiritualmente. Te dice: mira, para tú tener una fortaleza espiritual, tú tienes que ayunar, tú tienes que orar, tú tienes que buscar ser vigilante, como dice la palabra, que tenemos que velar en todo tiempo. Pero ese espíritu te dice: no, eso no importa. Tú puedes estar tranquilo en tu casa viendo Netflix, viendo YouTube, viendo cosas seculares, oyendo música pagana. Eso no tiene nada que ver. Ese espíritu está apostatando de la fe, o sea, te está engañando para que tu fe sea desvinculada de lo que tú eres y de tu esencia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Un abrazo a distancia a toda esa familia de Excelencia Cristiana Televisión. Tu hermana y amiga Leonela Melo de Florian está por aquí el día de hoy. Y para mí, como siempre, es un placer que nos estés contactando a través de estas transmisiones y comentando las partes que más te han impactado de estos videos. Síguelo compartiendo, porque yo sé que más vidas necesitan tener acceso a esta información tan poderosa como la que se está dando en estos últimos días, recordándote que estamos en una serie de estudios profundos de la Biblia en base a preguntas que ustedes nos han hecho a la plataforma. Recuerda seguirnos en cada una de nuestras cuentas y redes sociales: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, como Excelencia Cristiana Televisión. En el día de hoy me encuentro muy bien acompañada de una gran mujer de Dios de aquí de la casa, muy querida por nosotros, gloria al Señor, y yo sé que usted ya se ha sentido familiarizado con su contenido, ya usted la ha visto, pero si usted se acaba de añadir a la audiencia, pues ella también se estará presentando. Dios te bendiga en este hermoso momento. Me gozo una vez más de estar compartiendo con cada uno de ustedes. Es su hermana y amiga Francesca Ruiz de Arias. Y en esta ocasión estaremos tocando un tema que es cómo cerrar la puerta a cada espíritu maligno. Un tema un poquito complicadito, pero bueno, sabemos que las entidades demoníacas son muchas. Y los espíritus malignos hacen frente en diferentes etapas de nuestra vida. Entonces vamos a estar aprendiendo, vamos a estar tocando algunos puntos de algunos tipos de espíritus, cómo lo podemos contrarrestar a través de la palabra. Vamos a basarnos en sentido general en Santiago capítulo 4, versículo 7. Un texto muy conocido por cada uno de nosotros. La palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Gracias por tu palabra, Señor Jesucristo. Permite Sí, que Dios. sean de edificación a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en este momento vamos a estar compartiendo algunos espíritus. Vamos a estar hablando acerca de la guerra espiritual primeramente, que es algo que existe en nuestro entorno, que aunque no lo estamos viendo, pero lo podemos percibir, lo sentimos. Y es porque la palabra dice claramente en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos entendiendo que el enemigo va a hacernos guerra de una u otra manera. Sí es. Para que lamentablemente nosotros no podamos tener el testimonio que debemos de tener para que otros sean ganados para el reino de los cielos. Y constantemente tenemos luchas y dificultades en diferentes ámbitos, en diferentes etapas de nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida secular, en nuestra vida laboral, en nuestra vida conyugal, en diferentes ámbitos. El espíritu inmundo nos ataca para que nosotros estemos descontrolados y no podamos enfocarnos en las cosas de Dios. Amén. Entonces, es una guerra espiritual que debemos entender que la tenemos ahí, aunque no la estemos viendo, pero la sentimos. Entonces, hay espíritus diferentes que atacan nuestras vidas. En este momento vamos a estar tocando algunos simplemente, quizás no esté en todo lo que te esté pasando, pero te vamos a dar las estrategias para que tú puedas contrarrestar y cerrar brechas. Entonces, vamos a empezar con el espíritu de engaño.
El espíritu de engaño, obviamente, como su nombre lo dice, es eliminando lo que es la verdad. Todo lo que es real lo quiere eliminar. Y esta tiene la base bíblica en 1 de Timoteo 4:1, donde dice, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Tú tienes un fundamento basado en las sanas escrituras que el Señor dejó establecida, y hay espíritus que quieren traerte confusión a tu vida, donde el fundamento en el que tú estás cimentado te lo quiere quitar, te lo quiere eliminar. Eso está en todo el sentido, no es solamente espiritualmente. Te dice, mira, para tú tener una fortaleza espiritual, tú tienes que ayunar, tú tienes que orar, tú tienes que buscar ser vigilante, como dice la palabra, que tenemos que velar en todo tiempo. Pero ese espíritu te dice, no, eso no importa. Tú puedes estar tranquilo en tu casa viendo Netflix, viendo YouTube, viendo cosas seculares, oyendo música pagana. Eso no tiene nada que ver. Ese espíritu está apostatando de la fe, o sea, te está engañando para que tu fe sea desvinculada de lo que tú eres y de tu esencia. Estos espíritus tienen que ser contrarrestados a través de la palabra. Amén. Te dice que tienes que tener un discernimiento espiritual. Por eso lo vemos que en Juan 8:30 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese espíritu te está engañando para que tú seas esclavo de la mentira y de cosas que no van acorde a la palabra del Señor. Entonces, tú tienes que saber discernir para poder cerrar puertas. Cuando tú escuchas esas voces que te quieren sacar de lo que tú eres y de tu esencia, de lo que tú has sido cimentado, entonces tú tienes que decir, no, espérate, esto no fue lo que yo aprendí, esto no fue lo que me enseñaron. Sí, entonces me está rondando un espíritu de engaño, un espíritu de mentira. Entonces, ¿cómo tú cierras puertas? Con la palabra. Tú cierras puertas a través del discernimiento espiritual. Cuando tú puedes discernir que esto no está acorde a lo que ya tú has tenido inculcado en tu ser, tú puedes rechazarlo. Entonces, hay otro espíritu que es el espíritu de temor, ya que el enemigo utiliza eso para infundirnos miedo, para que nuestra fe se debilite. Entonces, a eso tú lo puedes contrarrestar con la palabra. Te dice en 2 de Timoteo 1, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, Dios no te dio un espíritu de temor, sino fue de autoridad, de control, de dominio propio. Sí. Entonces, cuando el enemigo te quiere bombardear con miedo, te voy a poner esto en contexto. Usted tiene la dirección del culto este día. Entonces usted viene y dice, no, porque yo tengo miedo escénico, no, porque yo no puedo fluir, que yo no puedo. No, eso es, el enemigo te está poniendo un espíritu de temor y tú no tienes temor ni cobardía. Eso no fue lo que Dios te dio. Dios te dio una herramienta poderosa para que tú puedas avanzar y puedas fluir en todo lo que Él te ha depositado. Que si tú ves que la situación económica se está poniendo difícil, te llega a la cabeza y dice, bueno, yo voy a emprender un negocio de esto o aquello, voy a tomar, qué sé yo, este dinerito que tengo aquí guardado y lo voy a poner a producir. Entonces viene ahí el espíritu de temor, te dice, ¿y si tú pierdes? ¿Y si tú no puedes? ¿Y si tú, lo que tú tienes ahí guardado, se desaparece por tú hacer una inversión incorrecta o porque no te vaya bien el negocio? Es un espíritu que te está poniendo el enemigo para que tú no avances. Óyeme, Dios no te dio espíritu de cobardía ni de temor, sino de dominio propio. Así es. Autoridad, o sea, tú tienes que dejar eso atrás y lanzarte. Todas las personas que hoy en día tú ves que han llegado a un nivel, lo han hecho porque se han arriesgado y se han llevado de los fundamentos que Dios le ha establecido. Si tú temes, nunca vas a avanzar. Bien. Si tú tienes, te dejas embargar de ese espíritu, en nada vas a fluir. Porque aún tú vas a salir de tu casa y te puede llegar el espíritu y dice, ¿y si te chocan? Entonces, ¿qué tú vas a hacer? No vas a salir, te vas a quedar como un ermitaño trancado por miedo a que te choquen. Entonces tú tienes que decir, ¿y por qué me tienen que chocar? Si el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le teme y me defiende. Porque yo tengo que dejarme infundir temor o miedo para no salir de mi casa. ¿Sabe qué pasa? Que el enemigo muchas veces ve que lo que tú vas a hacer y donde vas a avanzar, vas a producir. Y eso que tú vas a producir, el enemigo no quiere que fluya. Por eso pone miedo, por eso pone temor en tu vida, para que tú no te lances a lo que Dios quiere que tú hagas. Vemos también el espíritu de mentira. Dice en Juan 8:44, porque es mentiroso y padre de mentira. El enemigo quiere que tú engañes, que tú mientas, porque cuando tú mientes, la esencia de Dios sale de ti. Dios es verdad. Dios es vida. Pero cuando tú mientes, te conviertes en un hijo de Satanás, como dice su palabra.
Y a veces decimos, pero que una mentirita blanca. Una vez al año no hace daño. Una mentirita blanca, una mentirita negra, una mentirita gris, no deja de ser mentira. Y si el padre de la mentira es Satanás, tú te estás convirtiendo en un hijo de Satanás, inconsciente o conscientemente. Entonces, ese espíritu de mentira es tan fuerte que tú empiezas con algo pequeño y ya, tarde o temprano, se va agrandando, se va incrementando, porque tú no lo puedes controlar. Cuando tú ves que hay personas que te dicen, ay, ¿por qué tú no fuiste al culto hoy? Ay, que yo estaba enfermo, estaba malo de la gripe. Pero entonces viene un hermanito, el que estaba enfermo malo de la gripe, tumbado, con fiebre, que no podía salir de su casa y por eso no fue al culto. Hubo una persona que lo vio en una actividad social por ahí y lo vio hasta quizás subiendo estado, porque a veces tú sabes, suben su estado y bloquean gente. Ajá. Dice, y cuando viene y dice, pero ven acá, y fulano no estaba enfermo. ¿Y qué pasó aquí? Está hablando mentira. Entonces, cuando esa persona que usted le miente, le dice, siervo, pero yo vi que usted... No, eso no fue ese día, varón. Eso es viejo. Fue otro día, eso es viejo. Lo que pasa es que yo lo subí en ese momento. Pero entonces viene un hermanito o un amigo del líder que le está preguntando, porque se preocupa por su vida espiritual, y dice, pero yo vi al siervo, me lo encontré en el tal día, tal que sea, que dice, y eso no fue el día que el siervo me dijo que estaba enfermo. Pero el siervo dijo que esa foto era vieja. Entonces, es una mentira, te va haciendo caer en otra. Entonces, nosotros no podemos permitir que el espíritu de mentira, el espíritu de engaño, el espíritu de temor gobierne nuestras vidas. Porque cada uno de estos espíritus son influenciados por el enemigo para hacernos frente y quitar la esencia nuestra de Dios. Sí es. Hay otro espíritu, el espíritu de opresión. Dice que produce angustia, tormento, tristeza profunda. Entonces vemos en Hechos 10:38 que dice, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Si tú te fijas en este versículo, ¿quién es que está provocando la opresión? Te está diciendo claramente que el enemigo. Sí. Entonces, cuando tú estás en un estado donde estás con una aflicción que tú no sabes de dónde sale, cuando tú tienes una opresión que tú mismo dices, pero ¿qué es lo que me está pasando? Yo no tengo deseo de levantarme, yo no tengo deseo de comer, yo no tengo deseo de ir a trabajar, yo no tengo deseo de ir a la iglesia, yo no tengo deseo de moverme, yo lo que quiero es estar tirado en una cama. Ahí, entonces el enemigo te está oprimiendo. Y el enemigo te está oprimiendo es para que tú no puedas seguir produciendo. Tenemos que tener en cuenta algo. Cuando el enemigo te ataca, es porque de ti se está escuchando en el mundo de las tinieblas. Y el enemigo no quiere que tú sigas haciéndole la guerra. Cuando tú estás light, cuando tú estás tranquilo, no estás haciendo nada, tú no recibes ataque. No recibes ningún tipo de ataque. ¿Por qué razón? Porque tú no le estás haciendo daño. Por eso fue que en un momento determinado, cuando Pablo y Silas estaban ahí, los espíritus empezaron ellos empezaron a sacar los demonios, empezaron a hacerle frente, porque hay algo maravilloso y es que Dios dice claramente que mayores cosas que la que él hizo, nosotros vamos a hacer. Sí es. Pero ¿qué pasa con ese espíritu? Cuando vienen uno de los hijos de Sebas que le están haciendo frente, quieren echar fuera demonios, dicen, a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces, cuando tú ves que estás siendo oprimido para no fluir en las cosas de Dios, es porque le estás haciendo estrago al mundo de las tinieblas y no quiere que tú sigas avanzando. Por eso trata de detenerte. Vemos también cómo podemos contrarrestar esto, cómo podemos... Hay muchas maneras. La angustia es lo opuesto al gozo, porque es tristeza. Entonces, nosotros tenemos que adorar. Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros clamamos a Dios, estamos sacando de adentro. Por eso era que el salmista decía, alma mía, sacrifica alabanza. Sí es. Él estaba en un momento de desesperación. Él estaba en un momento de angustia, de aflicción, de dolor. Pero por encima de eso, él entendía que aunque su carne no quería adorar, aunque su carne no quería alabar, él tenía que hacerlo. Para que ese espíritu de opresión, de depresión, de aflicción que le estaba haciendo la guerra tuviera que caer por tierra. Entonces, a través de la adoración, a través de la búsqueda, a través de esa coinonía, esa intimidad con Dios, nosotros podemos echar fuera cada uno de estos espíritus. Amén. Hay también el espíritu de inmundicia. Este espíritu está relacionado con los deseos sexuales.
El espíritu de inmundicia está relacionado con la fornicación, está relacionado con el adulterio. Y son entidades que cuando entran a nuestras vidas de una u otra manera son difíciles de sacar. La fornicación no es simplemente usted convivir con otra persona sin haberse casado. Acuérdese que hay fornicación con su propio cuerpo. A los jóvenes, a los solteros, cuando usted está masturbándose, cuando usted está viendo pornografía, usted está fornicando. No es solamente que esté con una persona conviviendo, no, usted está fornicando y el Señor no está de acuerdo con eso. Cuando usted está viviendo con una persona sin haberse casado, usted está fornicando. Uh-huh. Y a Dios no le agrada eso. Cuando usted es una persona casada y está conviviendo con una persona que no es su esposa, no es su esposo, usted está adulterando. Y eso es parte de la inmundicia, porque la inmundicia tiene que ver con el deseo carnal desenfrenado. Entendemos que cuando hay ese espíritu le hace la guerra, se apodera de usted muchísimas entidades más. Sí. Porque ahí viene la metresa. Ahí vienen esas entidades satánicas que son de seducción, que son de provocación, para tener un desorden, no solamente en sus hormonas, sino en sus deseos carnales. Que nosotros debemos entender que el deseo carnal en orden es permitido, porque la palabra dice claramente que bienaventurado es el lecho sin mancilla. Sí es. Usted dice que son una sola carne. El hombre y la mujer se unen en una sola carne. Ahí hay un deseo carnal, hay un deseo sexual, pero es en el orden de Dios. Nosotros vemos que aquí en 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 18, dice, huid de la fornicación. Entonces, si te estás diciendo la palabra que huya, es porque ese espíritu va a estar rondando tu vida. Uh-huh. Y eso no tiene que ver que usted esté casado, que no esté casado, que no, porque eso muchas veces dicen, es un desahogo. Hay gente en el mundo que dice, no, Dios, que es un desahogo, eso no importa. Tira una canita al aire, eso no es nada. Uh-huh. No, Dios te habla claramente de que Él no está de acuerdo con la fornicación, Él no está de acuerdo con el adulterio. Entonces, son cosas que debemos de eliminarlas. ¿Qué tú dices de eso, Dani? Claro que sí. Mire, algo que Jesús enseñó, que para mí es crucial, que los que están ahí tal vez lidiando con alguna de estas entidades, estos espíritus que nuestra hermana pastora ha mencionado, es que Jesús nos enseñó a tomar medida preventiva antes de que pase. Porque, por ejemplo, hay gente que ya estaba ejecutando el pecado en lleno, pero hay otros que están sintiendo los síntomas, uh-huh, que todavía no han accionado, no han caído en ellos como tal, pero están sintiendo como la influencia y la administración. Entonces, por eso Jesús dio algunas pautas, estos tips que Jesús da. Si uno le pone asunto, es difícil que uno caiga en uno de esos tipos de pecados. Porque Jesús dice, entonces ustedes escucharon que se dijo que no tomará la mujer de tu prójimo. Pero yo le digo a ustedes, no que no solamente no la tomen, es que ni la miren con codicia. O sea, inmediatamente tú sabes que tú la estás mirando de una forma que no debes de mirarla. Si te tienen que sacar el ojo para que te salve, sácatelo. Jesús fue radical. Mismo, claro. ¿Sabes qué era lo que Jesús le estaba enseñando a ellos? Desde que ustedes sientan los síntomas del pecado, denle para atrás. Tomen medidas de una vez, recójanse, sacúdansele a eso. ¿Por qué? Porque el pecado cuando llega a la mente, pasa al corazón y se vuelve obra. Eso no es que el pecado se ejecuta de un día para otro. Eso es un trabajo mental que el enemigo hace. Después de que ya logró encapsular tu mente y tu espíritu, que te convenció de que eso no es nada, entonces te lleva a ejecutar el pecado. Pero Jesús lo que enseña es que desde que ustedes sienten esa brisita pecaminosa que le está rodeando, de una vez accionen, de una vez cancelen eso, no permitan ese tipo de administración en su vida, para que después no estén lamentándose cuando no tengan fuerza para contrarrestar este tipo de pecado. Porque es que el enemigo le arma uno croque a la gente, pues, pastora, tremenda. Ya no un plan estratégico. Mire, esto es algo tan tremendo que yo sé que hay gente que se va a sentir identificado con esto. Oigan, primero, te la pone como te gustaban en el mundo. Me dirijo a los masculinos que están escuchando. Te la puso así, mismito, los mismos ojos, el mismo cabello, el mismo color de piel, el mismo todo. Ajá. Después, pero ya tú tienes el temor de Dios. De repente dice que hay que encaminar a la hermana y no hay quien la encamine. Y el varón es que está disponible. Varón, para que usted sabe, usted le encamina a la hermana que ella un poquito tarde para que no se vaya sola, pero ya tú estás trabajado de que ya tiene la silueta, la estructura que a ti te llamaba la atención. Mire cómo el enemigo viene trabajando. Hello. Ay, padre, ¿qué es esto? Yo sé que hay dos o tres que dijeron, sí, espérese, que conmigo es la cosa.
Ajá, y en una de esas encaminaderas, y usted, y cuénteme la conversación, el diálogo. Después, en el trayecto, tal vez son estos caminos que son un poquito oscuros, y son solitarios, son silenciosos, ¿verdad? Bueno. Se mete un tema y después se mete en otro tema. Ah, varón, pero mire, no es tan tarde, pase para que se beba un juguito. Es que yo te estoy diciendo. Un gancho. Todo sí, ahí. es un gancho. Entonces, el que no ve esa señal y a tiempo, se envuelve y cuando viene a darse cuenta ya es tarde, ya no hay nada que hacer porque ya el enemigo cumple su cometido. Entonces, aprenda a identificar cómo operan estas entidades de fornicación, de adulterio, de que tú ves, ¿verdad? De manera... Porque no hay veces que eso está en la persona, pero al ser muy sensible a este tipo de ataque y al no ser alguien aguerrido en el espíritu, se deja influenciar con facilidad y es fácil convencerlo. Entonces, gente que no tiene mala intención y que no quieren fallarle a Dios, pero no tienen esa fortaleza para tener autocontrol y dominio propio a la hora de... Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Si tú estás mirando mucho una que no es tuya, deja de mirar para allá. Ahí está cerrando puertas. Listo. Si tú estás como mirando que algo te está llamando la atención y tú estás a punto de poner mano, sal de ahí. Si tienes que renunciar de donde tú estás trabajando para no pecar contra Dios, renuncia y búscate otra cosa. Póngase mejor a vender helado, hielo, habichuela blandita en su casa. Pero no se quede en un terreno donde usted sabe que usted en cualquier momento va a fallar. Porque el tema es de una baja financiera cualquiera se levanta, pero de una baja espiritual. Es difícil. De una caída donde tú sabes que el Espíritu Santo quedó contristado, quedó herido. Mire, volver a recuperarse espiritualmente después de caer en uno de estos actos es difícil y es complicado y muchos a veces no pueden. Porque todavía pasan años y vienen años y sienten esa acusación. Sienten ese dedo acusador que le dice, acuérdate lo que caíste en tal pecado, que fallaste tal día, que sucumbiste ante la tentación en tal ocasión. Entonces eso es un ataque del cual pocos se llegan a recuperar. Entonces vamos a lo que dijo Jesús. Si está mirando mucho, no mire. Si tú sabes que está por poner mano, no ponga mano, vete de ahí. Si tú sabes que te estás acercando mucho al fuego, te va a quemar. Eso es una ley, eso es una realidad. Con esto no se juega, con el pecado no se coquetea. Todo lo que puede estarte incitando a tu ofender a Dios, sal huyendo, despabilate, arranca de ahí, recoge. Gloria a Dios, que mejor es que te digan gloria al Señor. Aquí cogió, que aquí quedó. Es mejor que te vean como alguien que tal vez acostumbra a salir corriendo, pero para que te pase lo que le pasa mucho, mejor que te pase como a José. Así mismo. José dijo, no, quédate con los trapos, quédate con la túnica, ¿qué más tú quieres? Los zapatos, no, lo que tú quieras te dejo, pero yo no voy a caer en tu juego. Entonces, a José prefirió quedar como pudiésemos decir en este lado, como un cobarde, como alguien, hasta fácilmente, yo no sé si esta mujer también una de esas pensó que él estaba medio doblado, que no le gustan las mujeres. Yo no sé qué pensamiento vino a la vida de esta mujer, pero ella vio que él salió corriendo. Él prefirió dejarle todo antes que fallarle a Dios. Entonces, mejor que tú quedes delante de quien sea, como ellos quieran que ellos entiendan que tú quedes, pero que delante de Dios tú todavía te mantengas íntegro. Eso es así. Porque mejor tú estás caliente con los hombres y no con Dios. Porque con los hombres tú te arreglas, tú le invitas un jugo, un picapollo, una pechudina, hablamos y nos arreglamos, pero ¿y Dios? Ofender al Espíritu Santo, herirlo, contristarlo a un punto donde el Espíritu Santo te esté diciendo, mira, otra más de esa y me voy. Cuando el Espíritu Santo se va, eso es lo más trágico que puede sucederle a un ser humano. Así que toma nota, porque te estamos dando unos tips que si tú lo agarras y lo escribes y lo aplicas, es difícil que el enemigo te engañe. No, y claramente, si tú te fijas en la base de este estudio, dice someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. O sea, primero tiene que haber un sometimiento en nosotros de querer cumplir la voluntad de Dios y de cumplir la palabra de Él y resistir, porque que no podemos estar cayendo en el juego del enemigo. Tenemos que, la traba que Él nos quiera poner, nosotros mantenernos firmes en nuestra postura. Eso es como una persona, como yo recuerdo en mis años de mayor juventud, ¿verdad? Porque sigo siendo joven, que mi papá decía, a la droga se le dice no la primera vez. Entonces, yo recuerdo que mi hermanito decía,
Ok, si me la presentan la segunda vez, siempre va a ser tu primera vez, porque si tú no la consumes, Exacto. siempre es tu primera vez. Qué buena Entonces, lógica. ¿qué hay que hacer? Resistir. Al enemigo se le resiste la primera vez. Si él te tiró por este lado y tú no caíste, la siguiente vez que te tire va a ser la primera como quiera. Exacto. Entonces, tu deber es resistir, que va a llegar un momento donde te va a soltar en ese ámbito y tú no vas a caer. Joven que me esté escuchando, que tiene tu novia, que tiene tu novio, eso de ustedes está de que mucho pegadito, que en lugares, usted sabe, medio ocultico, cancele eso porque las puertas se cierran. Usted no es un super saiyajin, entonces no se le puede dar cabida al enemigo, porque el enemigo te tira, pero de ti depende que pases con tu libre albedrío. Entonces, si tú quieres cerrar puertas y tú sabes que tienes debilidad en un área, evítala, para que luego no tenga el ay. ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió? Lo provocaste tú. Hay procesos en los que uno se mete o que uno está, porque Dios lo permite en nuestras vidas, pero hay otro proceso donde eres tú mismo que te metes. Sí. Entonces, después estás con el moco para abajo. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a salir de...? Tienes que ponerte en lo que tienes que poner. Sométete primero a Dios. Resiste al enemigo y luego va a salir. Tengo aquí espíritu de adivinación. Ese espíritu tiene que ver con el ocultismo. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que estar pendientes de que eso no se vaya a filtrar. Y eso es un espíritu muy fino, porque recordemos qué pasó con esta muchacha que estaba adivinando, con Pablo, y dice, ustedes son hijos de Dios, porque se mete con una sutileza, que tú crees que tú estás viendo algo bueno, pero realmente es para hacerte daño. Sí. Y que Pablo no le hizo mucho caso a eso, hijo de Dios, ok, espíritu inmundo, sal de ella. Porque ese espíritu lo que hace es que trata de sonsacarte con sutileza para que tú caigas en lo que quiere. Y esto le digo que va a la mano con el ocultismo, porque para esto tú necesitas tener un discernimiento espiritual bastante fino, para que no caigas en eso. Tú ves que hay personas que a veces se ponen a centrarse tanto en la palabra, estar buscando tanto sobre el enemigo, que terminan olvidándose de Dios. Sí. Tú lo que tienes que saber es que el enemigo se puede levantar en tu contra, pero ya tú lo venciste. Amén. Porque tú eres más que vencedor. Y la palabra te dice que si Él lo venció, nosotros somos con Él vencedores. Entonces, no te pongas a estar investigando tanto, que si el ocultismo, que si las huestes de maldad, que si la hueste de tinieblas. Tú puedes investigar, indagar, para tú tener conocimiento de lo que con lo que tú estás luchando, pero siempre desde el ámbito de la parte espiritual positiva. Porque vemos personas que han caído en un nivel que solamente se enfocan en estar investigando sobre el enemigo. Cuando usted mete a investigar sobre el enemigo, ya tú caes en prácticas que no van de acorde a la palabra de Dios y tienes una línea muy fina, porque ambos son espirituales. Entonces, para tú poder, tú simplemente le cierras puertas rechazando lo que tiene que ver en el ocultismo y buscando siempre la dirección de Dios, de donde Dios quiere dirigirte para lo que tú vas a hacer. Sí. El espíritu de orgullo, quizás uno lo ve simple, lo ve quizás como algo sencillo, pero eso tiene que ver con la arrogancia, con la prepotencia. Y la palabra dice claramente que Dios a los soberbios los mira de lejos. Tú ves personas que Dios lo usa de una manera poderosa y que Dios lo usó hoy y las personas, wow, varón, pero qué mensaje, wow, varón, pero Dios lo usó poderosamente y ya empieza como a subirse el ego, como ya, yo soy el que estoy haciendo. No eres tú, es Dios a través de ti. Entonces nosotros tenemos que evitar caer en eso. Lo que es cuando tú le das una asignación y le das poder a una persona, le das un cargo y tú ves que esa persona en vez de tomarlo para servir, empieza a creerse como ya, subirse el ego, dice, me está visitando el espíritu de orgullo. Entonces, tú puedes levantarte lo más que tú quieras si le sigues haciendo el juego, pero vas a caer explotado. ¿Por qué? Porque Dios mira de lejos a los soberbios. Dice en Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Entonces dice la palabra también en Salmos que un espíritu contrito y humillado Dios no lo desprecia. Bien. Entonces, si te está hablando del quebrantamiento, es una humillación. Ahora, ¿por qué te dice que es la soberbia antes? Porque la soberbia no permite que tú tengas un corazón humilde ni que te humille. Eso pasa también en las relaciones. Tú ves que hay personas que tienen un vínculo, ya sea matrimonial, ya sea de amistad, ya sea de lo que sea, y hay una falta. Y empiezan, no, porque si él no viene, yo no voy a ir.
Si mi esposo no me pide perdón, yo no le voy a pedir perdón. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Le estamos abriendo brechas para que haya una ruptura familiar, una ruptura de amistad, una ruptura del vínculo conyugal. Y eso, el enemigo, ¿qué está haciendo? Ganando terreno. Porque con esa ruptura, mira, que es algo supuestamente sencillo, con esa ruptura se van agregando más. Vamos a poner este escenario simple. Usted tiene un conflicto con su pareja. Se disgustan y están los dos con ese orgullo, que yo no me voy a humillar, yo tampoco me voy a humillar. Entonces, que hay una distancia. Entonces, ¿qué hace el enemigo ahí? Le va envolviendo a la sierva, le busca un siervo que a lo mejor estaba por ella hace tiempo, al varón le prepara una de esa Dalila, y entonces como están disgustados, pues le van dando cabida y ahí entra entonces el espíritu de ¿qué? De inmundicia. O sea, una cosa lleva a la otra. Fíjate que con este espíritu de orgullo que se ve tan sutil, te puede llevar a tú caer en otros espíritus que te hacen la guerra de una forma fuerte. Entonces nosotros tenemos que entender que debemos de ser mansos y humildes, como fue nuestro maestro, y no darle cabida al orgullo, no darle cabida a la arrogancia, a la prepotencia. Nosotros tenemos que ser humildes. Y recordemos que nuestro maestro vino no para él ser servido, sino para servir. Entonces, si nosotros somos imitadores de él, tenemos que aprender este principio también. Por aquí tengo también el espíritu de celos y de contienda. Que esto provoca conflicto entre las personas. Dice en Santiago 3:16, donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Los celos son complicados, porque a veces a nosotras las mujeres nos dicen, no, porque tú eres muy celosa. Hay que entender cuál es la línea de los celos y cuál es la línea del cuidado. Porque cuando usted tiene un espíritu de celo, vamos a decir, obsesivo, que usted no puede ver ni siquiera que una hermana salude a su esposo o que un hermano salude a su esposa, y usted dice, no, pero eso se incomoda, entonces está cayendo en el celo. Pero cuando usted está viendo que hay una hermana como que se está moviendo medio extraño, como que usted detecta ese espíritu de pitón, que usted detecta como ese espíritu maligno que quiere como sacar lo suyo, usted le dice, mira mi amor, ten cuidado, que estoy viendo tal cosa rara. Entonces, eso no cae en celos, sino eso cae en cuidado. La contienda, esos son pleitos constantes. A veces vemos que aún hermanos en la congregación, por una tontería, tienen un distanciamiento porque entran en conflicto, aún en el ámbito familiar. Entonces, para que este espíritu no te haga la guerra, para que este espíritu no te haga frente, tenemos que aprender a amar. Y tenemos que aprender a perdonar. Cuando aprendemos a amar, entendemos que el amor cubre multitudes de faltas. Y entonces podemos aprender a perdonar. Porque el perdón, dice la palabra, que nosotros tenemos que perdonar ¿cuántas veces? 70 veces 7. Y 70 veces 7 son 490. Y no hay quien en un día le ofenda a usted 490 veces. Entonces, usted tiene que aprender a perdonar para que no le dé cabida a la contienda, porque la contienda trae perturbación. Cuando usted está molesto, disgustado, usted no puede fluir en Dios. Así es. Cuando está molesto, disgustado, usted no puede tener paz en su corazón y no puede hacer las cosas que su mente está preocupada, está turbada, no se siente igual. Y entonces el enemigo lo que hace es que aprovecha esto y manda ese espíritu para desenfocarnos de lo que nosotros tenemos que hacer. Tengo aquí, por último, aunque son varios espíritus, pero usted sabe que el tiempo es un poquito corto acá, tengo aquí el espíritu de idolatría. Idolatría es poner cualquier cosa por encima de Dios. Y a veces pensamos, no, yo no soy idólatra porque yo no tengo un cuadrito en mi casa que le estoy prendiendo una velita. Es que es todo lo que tú pongas primero que Dios. Sí. Si tú tienes a tu familia primero que Dios, estás siendo idólatra. Si tienes a tu esposo primero que Dios, estás siendo idólatra. Si pones tu trabajo primero que Dios, estás siendo idólatra. Entonces, nosotros tenemos que entender que la idolatría abarca más allá que un simple cuadrito, una simple imagen, o un ídolo, como se llama. Si usted no entiende que Dios debe ser el primero en su vida y luego los demás según el orden, las cosas no van a fluir de la manera correcta. Y Dios es celoso con lo de él. Dios es celoso con lo de él. Por eso usted ve que Dios le dio la promesa a Abraham y le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac, el de la promesa, porque él quería ver si no había idolatría. Él estaba esperando a Isaac, que de ahí iba a venir toda su descendencia. Sin embargo, ¿qué hizo Abraham? Él dijo claramente, ya en su corazón él había sacrificado. Por eso cuando él fue, dijo, nosotros iremos, adoraremos
y volveremos. Sí. En su corazón ya él había matado a Isaac, por eso fue que Dios no permitió que él ejecute ahí en ese momento, porque Dios pudo haberle dicho, mátalo y lo revivo. Pero él lo que quería era probar si no había idolatría en el corazón de Abraham. Y por este hecho, fíjense que fue llamado el padre de la fe. Y todavía venimos siendo nosotros descendientes de él. Entonces, hay muchos espíritus que rondan nuestra vida. Y nosotros tenemos que entender que debemos de contrarrestarlo, pero es a través del arrepentimiento, el sometimiento a Dios, del discernimiento y sobre todo usar la autoridad que él ha delegado en nosotros. ¿Por qué digo la autoridad? Porque él nos entregó autoridad contra los demonios, contra toda hueste de maldad de las tinieblas. Esa autoridad que él ha delegado sobre nosotros, así como él lo hacía, entonces usted puede contrarrestarlo. Todo ese espíritu inmundo que nos pueden hacer la guerra en un momento determinado, nosotros si nos sometemos a Dios, usamos la autoridad que él ha delegado en cada uno, podemos hacerle frente. Pero eso no es con miedo, ¿verdad que no, Leonela? No, claro que no. Y es importante para personas, por ejemplo, que tienen esa duda. Mi hermana, entonces, las obras de la carne y estar influenciado por otro tipo de espíritu es lo mismo. Cuando el apóstol Pablo habla y dice, y manifiestas son las obras de la carne, inmundicia, mentira, lujuria, contienda, disensión y todo ese tipo de cosas. Cuando estas cosas se manifiestan, estas obras de la carne, el estar constantemente cayendo en ellas, lo que trae que estas entidades, estos espíritus, empiecen entonces a tomar el control de nosotros. O sea, ¿cómo así? Vamos a ponérselo de esta forma. Si usted es alguien que constantemente le da rienda suelta a la ira y de cualquier cosa se enoja y de cualquier cosa ya, como decimos, ¿verdad? Está entruñado. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya eso va a dejar de ser parte de su forma de ser, hacer que una posesión del enemigo. O sea, ya, por ejemplo, hay gente que están en la cárcel por eso, porque un día cogieron una ira tan grande que el enemigo agarró, tomó el control de esas emociones, se introdujo de tal manera que ellos perdieron la capacidad de controlarse y cometieron un acto de homicidio y hoy están condenados en una prisión por un momento de ira. ¿Pero por qué? Porque cuando el espíritu de ira viene es porque ya hay una conexión entre tu espíritu y ese espíritu. Exacto. Alguien que normalmente es iracundo es una persona que va a jalar el espíritu de ira hasta el punto donde te va a dominar y te va a controlar la voluntad. Entonces, cuando usted siente que usted tiene actitudes que son conformes a las obras de la carne, usted tiene que hacer algo con eso. Porque ese espíritu va a jalar otro y otro y otro. Yo, como nuestra hermana dice, ellos no vienen solos, ellos se tiran con un grupo. Entonces ya para tú poder de que venir a tomar el control de tu vida y de tus acciones, ya va a ser difícil. ¿Por qué? Porque cuando pudiste ser una persona que no es de la que se excusa, tú sabes, porque eso es algo que muchos hemos escuchado. Es que ella es así, déjala que ella es así. Ese espíritu anda por ahí y se va a conectar con esa conducta de ella, entonces va a haber un enlace y ya ese espíritu va a empezar a dominar la mente de esa persona hasta el punto de controlarla por completo. Entonces, esa excusa barata de que él es contencioso, déjenlo quieto. No. De que él es iracundo, no le hablen mucho, ni se le peguen mucho, es más, ni lo saluden mucho. De que cualquier cosita de esa, que la gente ve como una obra de la carne normal, común del ser humano, se puede salir de control. Entonces, por eso es que estamos llamados a manifestar los frutos del Espíritu, como sometiendo las obras de la carne bajo el poder del Espíritu Santo. No me diga de que el cleptómano, de que se va diciendo cleptómano, de que pone mano y que no puede de que controlar, ve una cosa y tener que agarrarlo. De que no, que chequenlo, porque si lo dejan solo, fácilmente te muda la casa y tú ni cuenta te das. De que no, eso es un espíritu que entró, pero a raíz de que cuando vio algo lo codició, no se controló. Pudo haber dicho, eso no es mío. Es que la Biblia dice claramente que tú eres atraído y seducido por tu propia concupiscencia. Entonces, cada una de las personas que están escuchando tiene una atracción diferente, porque es su concupiscencia interna. Lo que me hace la guerra a mí, no le va a hacer la guerra a Leonela. Exacto. No le va a hacer la guerra a ninguno de los que están ahí. Cada quien conoce su intimidad. Ahora, el detalle está en lo siguiente. Para nosotros poder cerrar puertas a cada espíritu maligno que nos esté haciendo el frente, nosotros tenemos que discernir qué brecha le hemos abierto en nuestra vida.
Eso es lo primero, discernir qué brecha le hemos abierto, porque las puertas espirituales no se cierran simplemente declarando una palabra de autoridad y continuando actuando mal. Ay, ay, ay. Las brechas espirituales y las puertas espirituales se cierran es cuando nosotros tenemos una vida alineada a Dios, conforme a lo que Él ha determinado en su palabra, para que tú y yo podamos cerrar esas puertas a cualquier espíritu inmundo que se nos esté acercando. Nosotros tenemos que entender que es con un sometimiento a Dios primeramente. Y después de que estamos sometidos entonces a Dios, podemos declarar esa palabra de autoridad que Él nos ha entregado para contrarrestar toda esta de maldad de la tiniebla. Pero no podemos estar jugando a dos bandos. Exacto. Yo soy un siervo de Dios, pero yo hago lo que quiera. Y yo hago las cosas conforme a las obras de la carne, no. Como bien tú decías ahorita, Leonela, esto no es con las obras de la carne, esto es con el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es lo que va a hacer que nosotros nos hagamos perfectos como Dios quiere que seamos. Porque tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto como Él lo ha designado para cada uno de nosotros. ¿Podemos fallar? Sí. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando fallamos? Apartarnos, desligarnos, arrepentirnos y simple y llanamente entender que debemos de cerrar brechas cuando tenemos una vida alineada conforme a Dios. Claro que sí, amén, amén, eso es así. Gloria a Dios, y yo creo que todo el que puso atención y tomó nota, agarró su papelito y su lápiz, es difícil que de ahora en adelante se deje engañar, porque van a ver señales, las van a identificar y no se van a dejar agarrar de este tipo de espíritus que hemos mencionado el día de hoy. Así que comparte esta palabra, no sé si alguien te llegó a la mente en medio del desarrollo de este estudio, pues tú se lo mandas, no tipo puya, de que eso tiene que ver contigo, agarra lo que es para ti, sino con la intención de que esa persona pues recapacite, se sacuda y que se levante de este tipo de ataques. Gloria al Señor, antes de que coja fuerza y sea muy tarde. Comparte esta palabra, di en la caja de comentarios qué parte tú te sentiste más identificado, qué parte te impactó más. Y recuerda seguirnos en cada una de nuestras redes sociales y activa la campanita para que te sigan llegando nuestros poderosos contenidos. Recuerda que el día de hoy te acompañó tu hermana y amiga Leonela Melo de Florian. Francesca Ruiz de Arias. Esto fue Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento Mujeres Posicionadas. Dios te bendiga y Dios te guarde.